la relación entre el liderazgo, entre ustedes y el pastor y los que ayudan en las cuestiones espirituales. Estamos incluyendo también aquí a los diáconos, estamos incluyendo también a los líderes de diferentes ministerios. Estábamos viendo eso. No nada más es alentar al pastor, pero también es importante alentar a los diferentes líderes de ministerios. Ellos también hacen el trabajo. A los que se encargan de otras actividades, esto es importante. Ahí vimos la parte positiva. Alentar, que lo hagan con alegría, que hagamos el trabajo con alegría, implica, nos ayuda cuando ustedes caminan en obediencia a Cristo, cuando ustedes cultivan y preservan la unidad, cuando oran por nosotros, cuando expresan su amor a nosotros, cuando buscan nuestro consejo y aceptan nuestra reprensión, y cuando confían en nuestro carácter y en nuestras decisiones. Esto nos ayuda, pero ahora vamos a estar contestando la pregunta: ¿qué hacemos cuando no estamos de acuerdo? Vamos a estar contestando esta pregunta haciendo un énfasis que en otra ocasión vamos a ver qué hacer cuando miembros del liderazgo están en pecado. Esto es otra cosa diferente, esto es otro asunto distinto, pero esto es el asunto de qué hago cuando no estoy de acuerdo. Cuando no estoy de acuerdo con los líderes de la iglesia. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que has concedido a cada uno de nosotros. Te doy gracias por mis hermanos, gracias Señor por las bendiciones que has dado. Te pido Señor tu bendición en este tiempo, que podamos gozarnos de tu voluntad, de crecer en ti. A mí dame sabiduría, dame las palabras necesarias para poder tratar este tema que también es importante para la congregación. Bendice, Señor, este tiempo, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Inevitablemente habrá veces para todos nosotros en que, o para todos ustedes, más bien no para todos nosotros, pero para todos ustedes, va a haber veces que el liderazgo va a tomar decisiones en las cuales ustedes no van a estar de acuerdo, o algunos de ustedes no van a estar de acuerdo. Y la reacción que ustedes van a tener va a ser vital para ustedes, va a ser vital para la iglesia. Va a haber cuestiones en las cuales la Biblia es, en cierta manera, clara, pero el tema carece hasta cierto punto de una importancia vital para nosotros. Va a haber ocasiones en que la Biblia, diríamos, no va a ser clara en algunos temas, pero a la vez tampoco el tema es importante. Va a haber temas que son claros en la Biblia y que al mismo tiempo son importantes en la Biblia, y va a haber temas que son que no van a ser claros en la Biblia, pero que sí son importantes tratarlos. Vamos a estar viendo algunos de estas cosas. Hay cosas que no son, diríamos, claras, pero no son importantes. Y es difícil que algo que está en la Biblia, no sea importante. Realmente todo lo que está en la Biblia, si está en la Biblia, es importante, nada más que en realidad para el funcionamiento de la vida cotidiana de la iglesia ya no es tan importante hacerlo o no hacerlo, como la cuestión de si se hierve si se hierve la leche, y en el mismo lugar se cose la carne del borreguito, etcétera. Esas cuestiones están ahí, pero no son importantes para nosotros porque somos la iglesia, no el pueblo de Israel. Entonces hay cosas que van a estar allí. Hay cosas que van a ser importantes, que no son ni importantes ni son claras. Por ejemplo, si ven en algún lugar en el informe que se compró una impresora X. Ni la marca, ni la impresora, y qué se hizo con la impresora, bueno, que compramos. Eso ni está claro en la Biblia. En la Biblia no dice, y comprarán, hermanos, todas las iglesias comprarán impresoras Epson. Ya dije la marca, o la otra.
Y las comprarán todas de color negro y todas de, láser. No dice. No lo dice y realmente carece de importancia. Imagínense a una iglesia peleándose por eso. O a un hermano haciendo todo un escándalo porque se compró una impresora negra. Cuando decía, no, pues es que debimos haber comprado una ardillita ¿cómo le llamamos? Que transcribe los documentos. Porque tener impresora es pecado. Puede haber una persona, imagínense una persona así. ¿Cuánto debe durar nuestro tiempo de oración? La Biblia no dice cuánto. No dice cuánto y realmente carece de importancia. Si oramos un poquito más o oramos un poquito menos, carece de importancia. Puede ser bueno en estas dos cosas, en las cosas que son claras pero no importantes, o en las cosas que no son claras y tampoco son importantes. Puede ser bueno de vez en cuando tener discusiones sabias sobre el tema. Y si en algún momento tienen algo que decir acerca del tema, pueden hacerlo, pero nunca de manera conflictiva. Me acuerdo mucho del libro de Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hay personas que tienen cierto conocimiento de ciertos temas de las Escrituras y les gusta entrar en controversias. Les gusta armar debates. Encuentran a la persona que se deja en la iglesia y empiezan a armar debates, se quejan si la otra persona no le responde con debate. Les encanta el debate. El debate por sí mismo, no les encanta, no es el deseo de ayudar a otra persona a crecer, sino el deseo de confrontar a una persona, ver que la otra persona piensa y si se puede humillar a la otra persona en sus conocimientos, en su manera de pensar. La Biblia dice que si se tiene tal actitud, no es, aunque tenga conocimiento, no es una persona madura, es una persona infantil. Porque la persona madura sabe que si tiene conocimiento, lo que tiene que hacer es mostrar con su conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y punto. Buscar pleitos, buscar rencillas, hacer que las personas se peleen por cuestiones que son claras pero no importantes, o por cuestiones no importantes y también no claras, muestran una única actitud: inmadurez. Me acuerdo cuando era más chico, en edad. O sea, siempre he sido chico. Y, bueno, sí, también alguna vez fui más chico en tamaño. Pero me acuerdo cuando fui más chico en edad, aquí en la iglesia, yo puedo decir, sí, a veces me gustaba la pelea de ciertos temas. Pero ya pasan los años, 20 años después, 25 años después, y ya miro hacia atrás y digo, qué inmaduro. Bastante inmaduro. Peleándome por cuestiones de si va un grupo de jóvenes a nadar, se mete uno con pantalón o con short. Sí, aunque no lo crean, ese era un pleito de antes. Pantalón o short. Y uno dice, qué inmaduro. Estarse peleando por temitas, si el pants o si no pants, si esto y otro, y estar en una discusión y tratar de confrontar ideas y nada más por el hecho de confrontar,
no por el hecho de edificar, sino por la intención de confrontar, ver qué piensan estos, ver qué piensan aquellos y hacer que esas dos personas choquen. ¡Qué maduros! Tener pleito con el liderazgo de la iglesia por estos temas. Decir, es que no estoy de acuerdo, es que no esto, es que... Y nos vamos a cuál es el asunto. Y el asunto es, es que no estoy de acuerdo con que el pastel de, con que haya pasteles de cumpleaños en la iglesia. No hay pasteles de cumpleaños, pero con que cantemos feliz, feliz cumpleaños. Es adorar a la persona y no sé qué tantas cosas, ¿no? Puede salir alguien así. Puede salir alguien que empieza a hacer pleito. ¿Y por qué tenemos piñata en diciembre? ¿Por qué hacemos ponches si los ponches son paganos? Hay que tener cuidado. Cuando no estamos de acuerdo, tenemos que clasificar nuestro desacuerdo. Realmente, ¿por qué estoy en desacuerdo con el liderazgo de la iglesia? ¿Dónde se ubica mi desacuerdo? Se ubica en una situación que no es clara y al mismo tiempo no es importante. ¿Para qué hago mucho relajo? Se ubica en aquellas cosas que no son claras, pero al mismo tiempo no son importantes, y estar peleando en ello va a ser cansado y va a ser agotador. ¿Para qué me enojo? Pero hay cosas, pero ¿qué pasa cuando los asuntos son importantes, pero nada claros? Ahí empieza nuestro problema. Hay cosas que sí son importantes, pero que la Biblia no dice nada o no dice mucho al respecto. Nos guiamos por otros textos que no hablan del tema, pero que se nos ayudan a basar, a hacer los temas. ¿Qué pasa cuando llegamos ahí? ¿Se acuerdan que vimos, bueno, un ejemplo de esto es la escuela? La escuela es un ejemplo de este tipo de temas que no son claros, pero que sí son importantes. Porque si usted va a la Biblia, nunca va a encontrar un mandamiento que diga, y las iglesias tendrán escuela. ¿Ya se fijaron? No hay un mandamiento bíblico que nos exija como iglesia tener una escuela. Y que si no estamos teniendo una escuela, no somos iglesia. No hay tal cosa. Es algo que consideramos que es bueno. Es algo que consideramos que sería bueno tener una escuela, pero no es claro el tema en la Biblia. Sí hay cosas claras que tienen que ver con los niños, pero es algo que es más hacia la niñez en general. Instruye al niño en su camino. No es un mandato a las iglesias a tener escuelas. Es un mandato a los padres a instruir a sus hijos. Porque en aquel entonces no había escuelas públicas ni nada de eso. La escuela es un tema. ¿Quiénes pueden y quiénes no pueden ser maestros o ayudantes en una iglesia? ¿Quiénes pueden y quiénes no pueden? Obviamente los diáconos y los ancianos hay reglas claras, pero ¿quién va a poder enseñar en una escuela dominical? ¿Quién puede dar alguna otra materia? Los ministerios, no hay ningún mandato en la Biblia que diga y tendrán grupo de jóvenes. Y tendrán clase para adultos más grandes y tendrán clase para matrimonios jóvenes y harán actividades para varones y harán actividades para mujeres. No hay en la Biblia eso. Consideramos que son buenas esas actividades, pero son temas que uno diría no son claros, pero sí son importantes. En estas situaciones, la congregación debe escuchar cuidadosamente a su liderazgo y darles el beneficio de la duda. Estamos aquí porque Dios nos ha puesto para ayudarles a guiarse. Ahora bien, esto no quiere decir que algunas de estas decisiones no sean difíciles de aceptar. La última vez que tuvimos una junta de la escuela, más o menos el 79% de los votantes dijeron que sí a la continuidad de la escuela y a la deuda, y el 21% dijo que no. Son decisiones que son difíciles. Los que dijeron que no están mal. No están mal. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que tengamos escuela y a fuerza nos tengamos que endeudar. No dice eso.
Así que los que dijeron que no, no están mal, y los que dijeron que sí, tampoco están mal. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo podemos discrepar de manera piadosa acerca de cosas que están lejos de estar claras, pero cuyas implicaciones son importantes para nosotros como iglesia? ¿Cómo podemos decir, no, yo voy a votar en contra en algo que es importante y al mismo tiempo, conducirme de una manera piadosa? Porque no es lo mismo estar en contra nada más por el hecho de estar en contra. Seríamos el partidito ese amarillo, cosa de la iglesia. A todo decir que no. Nada más por el simple hecho de no quiero. Porque hay formas de discrepar con el liderazgo sin romper con el liderazgo y actuar responsablemente. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Voy a usar el ejemplo de la escuela porque lo tenemos bastante fresco en cierta manera, para tratar el tema, pero puede ser dirigido hacia otro tipo de situaciones que no son importantes, que son importantes, pero que no son claras, porque las cosas que no son importantes y que tampoco son claras, en realidad no tiene caso gastar tiempo en verlas. Y las cosas que son claras pero no importantes, pues son claras y ya no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no son claras y al mismo tiempo son importantes? Y un ejemplo, como les digo, es la escuela. No está claro en la Biblia, no hay un mandamiento bíblico al respecto. Claro que nos diga que tengamos que tener escuela, pero al mismo tiempo es importante porque afecta nuestras finanzas, afecta nuestro desarrollo, afecta muchas cosas. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. A pesar de que creo que tienen en esta ocasión tenemos la gran ventaja de tener ¿cómo le llaman? Una mesa directiva de la iglesia suficientemente amplia. Ahora es más amplia, recordando que son 9. Son 9 los miembros de la mesa directiva de la iglesia y van en rangos desde la edad de adulto mayor hasta la edad de joven. Van en esos rangos, entonces hay manera de saber la opinión de muchas personas al mismo tiempo. No estamos siempre conscientes de todo y no siempre estamos perfectamente informados. Como consejo, inclusive uno como pastor, no siempre estamos conscientes de todo y no siempre estamos perfectamente informados. Y aquí es donde encajan ustedes bien. Si ustedes a la hora de ver decisiones de parte de la iglesia saben algo importante que nosotros no estamos considerando, es bueno sentarse con nosotros, especialmente si esa información o de esa información depende un cambio de decisión. Si ustedes saben algo que nosotros no sabemos o que no estamos considerando, lo mejor que pueden hacer es venir con nosotros y decir, hermanos, no están considerando este punto en especial. Es bueno de una vez, yo quiero que es bueno, un poquito más adelante vemos esta parte, pero es importante eso. A veces pensamos, pero es que ya tomaron la decisión. Y como les digo, aquí ahora es diferente. Aquí ahora no es la mesa directiva tomó la decisión y ustedes nada más levantaron la mano a favor del sí y a favor del no. Aquí ya no es así. Aquí es, nosotros les presentamos la opción y ustedes deciden sí o no. De una manera más clara que antes. De hecho, no les presentamos una opción. Si ustedes se fijan, la última vez que vimos la escuela, mi labor como pastor fue presentarles las dos opciones. Para quien pensara, es que el hermano Eder la trae contra la escuela porque presentó la parte de por qué no deberíamos de tener escuela. No es porque esté en contra de la escuela, sino porque mi deber es presentarles las dos cosas.
Para que no se tome una decisión a la ligera, se tienen que presentar todos los aspectos posibles. Usted, aun cuando se haya tomado la decisión, si usted hubiera tenido una información que fuera importante para nosotros, su deber hubiera estado en venir a nosotros y hablar con nosotros. Y nuestro deber es escuchar. Si realmente lo que usted sabe realmente es tan importante que no podemos pasar por alto, sería necio de nuestra parte seguir insistiendo hacia un lado. Tendríamos que volvernos a sentar con todos y replantear esa cosa y cambiar la decisión. Si es cierto, su deber es venir a nosotros, darnos esa información para luego confiar en que nosotros vamos a decidir lo mejor con esa información que usted nos da. Confianza. Es importante que nos tengan confianza. Ahora ya no es una persona la que decide. De hecho, no son 10 personas decidiendo, son 10 personas deliberando para ayudar a la iglesia a tomar la mejor decisión. Creo que ahora sí entra esa parte que sería bueno mencionarle. Lleguen a las juntas. En primer lugar, para los que llegaron la primera vez, ahora sí que una enorme disculpa, porque ustedes llegaron la primera vez, les di la información que tenía que decírselas, y les dije que al siguiente grupo no les iba a dar más información. En cierta manera nada más íbamos a pasar a tomar la decisión, pero por cuestiones de que se trata de dinero, ya no podía hacer lo que había pensado. Se trataba de dinero, pero en realidad fue una falta enorme de respeto para los que sí vinieron la primera vez. Los que no vinieron la primera vez, fue una enorme falta de respeto tener que volver a explicar lo mismo nada más porque decidieron no venir. Como iglesia es su responsabilidad venir y escuchar. Porque luego no están de acuerdo, pero no oyeron toda la información. Y empiezan a hablar por aquí, empiezan a hablar por allá, pero no oyeron toda la información. Es justo estar en desacuerdo cuando se oye la información, pero si ustedes tienen información que nosotros debemos saber para tomar una buena decisión, una mejor decisión que la que hemos tomado, en verdad es su responsabilidad decirnos. Es su responsabilidad decirnos. En segundo lugar, Santiago capítulo 1, versículo 19. ¿Qué hacer con aquellas cosas en las cuales no estoy de acuerdo, especialmente en esa área que no es claro, pero que sí es importante? En temas que no son claros, pero que sí son importantes. Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19, dice así la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Si usted no está de acuerdo con algo que nosotros como el liderazgo de la iglesia hacemos, le invitamos a sentarse con nosotros, a tratar de entender por qué tomamos esa decisión y a que nos dé la oportunidad de explicarle por qué lo hicimos. No simplemente no estoy de acuerdo, me enojo, me doy la vuelta o abandono la iglesia o me quedo en la iglesia peleando. No, siéntese con nosotros y denos la oportunidad de explicarle. A lo mejor ahí capta nuestro punto. A veces puede sentirse intimidado al hablar con nosotros. ¿Cómo voy a hablar con la mesa directiva de la iglesia? Me acordé del hermano César. ¿Cómo voy a hablar con toda la mesa directiva de la iglesia? Bueno, a lo mejor usted confía, por ejemplo, por su edad o su tiempo, confía en el hermano Carlos o confía en el hermano Salomón o confía en el hermano Manuel o con el hermano Raúl. Platique con ellos.
Y ya si ven ellos que es necesario dirigirse a todos los demás, se hará así. También está el hermano Salvador por aquí. Y no veo. Ahí está el hermano Salvador. Hay hermanos a los cuales se puede uno dirigir. Platique. El hermano Abimael y el hermano Rodolfo también. Si no quiere hablar con toda la mesa directiva de la iglesia, hable con las personas, incluyendo conmigo. Creo que creo que sí soy el más amigable. Soy el más amigable de todos. Se supone que no, que en realidad los diáconos son los más amigables, pero hay veces que el pastor, por estar chiquito, es más amigable. Pero pueden hablar con nosotros. Si aún hablando no se puede estar de acuerdo, esta es una enorme oportunidad que usted tiene, en la cual Dios le acaba de conceder la oportunidad de confiar en Él y obedecer su palabra. ¿Se acuerdan que la cita que estábamos viendo en la mañana? La cita que estábamos viendo en la mañana: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es bien fácil obedecer y sujetarse cuando la idea que les presentamos les gusta. Están de acuerdo, dicen al 100% sí, y rápidamente, yo colaboro con esto, yo colaboro con aquello, yo hago esto, yo hago aquí. Es muy fácil, pero en realidad es complicado cuando se trata de un tema en que usted finalmente no logró ponerse de acuerdo con nosotros. Y entonces Dios le ha dado la oportunidad de confiar en Él y obedecer este texto. Decir, no estoy de acuerdo, pero la Biblia me manda obedecer y sujetarme. Acuérdense, estamos viendo temas que no son claros en la Biblia, pero que sí son importantes. Ya veremos aquellos que son claros e importantes al mismo tiempo. Ese es otro asunto diferente. Pero aquí estamos hablando de cosas que la Biblia no dice exactamente, pero que sí son importantes. Y si no logra ponerse de acuerdo con nosotros, es la oportunidad que Dios le ha dado a usted de poner en práctica este texto: obedecer y sujetarse. Me dirijo a los líderes de la iglesia. ¿Qué pasa cuando la discrepancia surge entre nosotros? Honestamente, sin violar la confidencialidad de las juntas de la mesa directiva de la iglesia, son muy buenas. No son juntas en las cuales yo digo algo y todos dicen que sí. Eso sería muy aburrido, inclusive para mí. O sea, aunque rápidamente llegaríamos, ¿quién vota a favor de lo que digo? Todos votan que sí y nos vamos a las 8 de la noche. Generalmente terminamos a las 10:30 de la noche. Lo siento, hermanas, esposas de diáconos, pero son muy buenas. Porque sí es cierto, hay veces que no llegamos a la unanimidad. La regla es que se aprueban aquellas cosas que todos votamos a favor. Pero cuando alguien o uno o dos están en contra, volvemos a sentarnos, volvemos a ver por qué están en contra. Si no se les puede convencer, se pasa por mayoría, pero estamos obligados a presentarle a la iglesia la posición de los que están en contra, sin mencionarlos, por protección de ellos, para que no estén después, ahí van los diáconos que están en contra de la escuela. No, para que no hagan eso, no los mencionamos, pero estamos en la obligación de mencionar a la iglesia: esta es la posición de los que están en contra. Por esto, no. Como les digo, hablo de la escuela porque es el ejemplo más cercano que tenemos últimamente. Confiar en la dirección, los líderes tienen que aprender a confiar en la dirección del Señor y no buscar apoyo fuera ni guardar rencor, porque el cuerpo de liderazgo es el ejemplo a seguir en sujeción. Imagínense un diácono que votaron en contra de su propuesta y le empieza a hablar a otros miembros de la iglesia. ¿Cómo ves? Los demás diáconos hicieron esto, pero yo les había dicho esto. Y empieza con uno, empieza con otro, empieza con otro. Esa es la mayor irresponsabilidad que hay.
que puede tomar un miembro del liderazgo. Que no nada más le dice a ellos, a veces de repente ya lo saben los misioneros, o ya lo saben los pastores de otra iglesia, o ya lo saben por allá lejos, y uno se encuentra como que ¿quién les dijo? Sí es fácil atar cabos, así que no lo vayan a hacer. Somos ejemplo de sujeción. ¿Qué hacer cuando hay cosas que la Biblia no es clara, pero que sí son importantes? Primera cosa, informa a los líderes si ellos necesitan saber algo que usted sabe y nosotros no. Segundo, sean enseñables. Denos la oportunidad de explicarles por qué se tomó una decisión y por qué no de manera privada. Tercero, Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses 4, 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6, dice así la palabra de Dios. Sea vuestra palabra siempre sazonada con gracia, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuida cómo discutes los asuntos con otros. Cuida cómo discutes los asuntos con otros. La unidad de la iglesia glorifica más a Cristo que el que tu opinión sea puesta en práctica. La unidad de la iglesia glorifica más a Cristo que el que una opinión personal se convierta en victoriosa. Nunca vaya a espaldas del liderazgo buscando apoyo a su propia opinión. Terminó la reunión de la escuela, estuvo bien la reunión de la escuela, gracias a todos los que se acercaron después a aclarar dudas de una manera responsable, pero luego va a haber personas que no están de acuerdo y empiezan a hablar con otras para buscar digamos, formar un partido político dentro de la iglesia. Los nos, vamos a ponerle los nos o los sís, no importa. Y ahí están hablando con unos, hablando con otros. A veces el pastor no se da cuenta, a veces sí se da cuenta, pero tiene que guardar cierta compostura. A veces los diáconos, a veces no nos damos cuenta. Cuide cómo discute sus asuntos con otros. Si va a dar su opinión, hágalo con gracia, con bondad, con humildad. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de reuniones de miembros en las iglesias que terminan en gritos, sentimientos de dolor y enojo? ¿Alguna vez nos pasó? Sí, ¿verdad? Yo ya veo caras de los que nos acordamos de una junta que terminó a gritos aquí adentro de nuestra iglesia hace muchísimos años. Es terrible. Hay que aprender a que sí, nuestra opinión es importante, pero la gloria de Cristo es más importante. Me acuerdo de esa discusión. Ese día, para acabarla de amolar, llegó una familia nueva y decidió quedarse. Y estaba allá por allá atrás escuchándonos. Era de la escuela para acabarla de amolar y la junta era de la escuela. Y había personas que simple y sencillamente por su carnalidad empezaron a subir la voz porque pensaban que su opinión era más importante que la gloria de Cristo. Al otro día llegué para dar clases y me encontré al niño que venía en esa familia y que me dice, ¿y eso qué son iglesia? Casi se matan. Ya no me quedé, hubo disparos. Parece gracioso, pero qué pena. Mis orejitas se pusieron rojas. Me dio mucha pena.
Por eso cuando empezamos a retomar el tema de la escuela, ya ahora le tenía un miedo tremendo. Pero gracias a Dios ya crecimos. Ya podemos discutir las cuestiones de la escuela aquí sin golpes. Ya habla mucho del trabajo que se ha hecho a lo largo de los años, de la madurez. Nos falta, pero ya podemos sentarnos a discutir un tema así, sin pegarnos. ¿Qué hacer cuando no estoy de acuerdo con los líderes de la iglesia, con el liderazgo de la iglesia en temas que no son claros y que al mismo tiempo no son importantes? Primero, informo al liderazgo si hay algo que yo sé que puede ayudar a tomar una mejor decisión. Dos, me vuelvo enseñable, estoy dispuesto a escuchar el punto de vista del liderazgo. Tres, cuido de cómo discuto los asuntos con otros. Y cuatro, el líder ausente está protegido. Proverbios 26:20. Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Si alguien se acerca a usted poniendo en tela de juicio las decisiones o las enseñanzas que el cuerpo de líderes ha dado, si llega a usted menospreciando al liderazgo, riéndose de la decisión que han tomado, lo mejor que usted que está escuchando puede hacer no es agregarle leña al fuego, es instarle a hablar con la persona. Mi hermana estaba tomando lenguaje de señas, y había una señal que le gustó a mi mamá, y que es así, y significa chisme, chisme. O sea, así, y es como decir chisme, chisme, chisme. Y a muchos les puede gustarnos. Llega alguien a hablarnos del liderazgo, llega a hablarnos acerca de lo que están haciendo. Alguna vez fui oveja, no siempre fui el pastor, pues llevo un año aquí. Y cuando llega y, oye, ¿cómo ves lo que...? Y uno tiene dos opciones. Si no estás de acuerdo, ve con el pastor. Bueno, en aquel entonces sí era intimidante. El pastor era grandote. Ahorita es chiquito, entonces no soy tan intimidante. Pero ve con el pastor. Habla con él. No estás de acuerdo con algo en el liderazgo. No estás de acuerdo algo con tu líder. A veces es algo que no te gusta del líder de tu grupo pequeño. No te gusta. Habla. A lo mejor le puedes ayudar a crecer, a quitar alguna cosa que no está haciendo bien, y que en lugar de no participar, le ayudas ahora a mejorar. Pero cuando llega alguien y empieza a hablarte de otro líder, te empieza a hablar algo del pastor, te empieza a hablar algo de los diáconos, tienes dos opciones: o decirle, ve con el pastor, o y sentarte y escuchar y agregarle y empezar el chisme. ¿Qué hacer cuando no estoy de acuerdo con algo que el pastor y los diáconos y los demás miembros del liderazgo en la iglesia hacen en áreas donde no es clara la Biblia, pero sí es importante? Uno, informa a los líderes si es necesario. Dos, sé enseñable. Tres, cuida cómo discutes el asunto con otros. Y cuarto, el líder ausente está protegido. No hables a espaldas. No es bueno. Pero ahora, ¿qué pasa cuando la discrepancia se encuentra en asuntos que son claros y que al mismo tiempo son importantes? Cuestiones como cómo se maneja o se conduce la iglesia frente al pecado que es claro, o cuestiones de doctrina fundamental que está allí en la palabra de Dios. Y aquí la reputación de Cristo y el bien de las almas va a estar por encima de la unidad visible. Lo más importante cuando haya una discrepancia con el pastor y con el cuerpo de liderazgo,
que en cuestiones que son propiamente claras, que son claramente antibíblicas, hay dos cosas que ustedes tienen que hacer. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Noten que no dice contra un anciano no admitas acusación. Y ahí se queda. Sino con 2 o 3 testigos. En asuntos como en asuntos doctrinales y en asuntos de disciplina en la iglesia, no debe de haber secretismos. Si ustedes llegan como iglesia a considerar que nosotros cruzamos el límite de la disciplina y el límite de la doctrina, su deber es hablar claro con nosotros. Ese es su deber. Si ustedes notan que el pastor no está tratando a cierta persona que está haciendo algo que no está bien, su deber es hablar conmigo. ¿Por qué no lo estás tratando? A lo mejor sí lo estoy tratando, pero ustedes no se han dado cuenta. Eso es una posibilidad. A lo mejor ni siquiera sabía. No sabía que la persona estaba haciendo algo malo. Obviamente ya les conté ese punto, ¿no? Si usted llega ahí, oiga hermano, vi al hermano haciendo esto y esto y esto, le puedes decir algo, pero no le vaya a decir que yo le dije. Dígale que una persona de mucha confianza, ya saben lo que les voy a responder, ¿verdad? Si usted no va conmigo, no le digo nada. No me gustan los chismes. Es cierto, después de hablar con sus líderes, puede ser bueno pedir consejo de otros pastores piadosos que conocen bien a nuestra iglesia. No está prohibido que usted hable con otro pastor, con otros diáconos acerca de algo que está pasando en nuestra iglesia cuando estamos viendo que el asunto es claro y es importante. No estamos hablando de cosas que son claras pero no importantes y ya quiere hacer una fiesta por allá, o de algo que ni siquiera es importante y que tampoco es claro y anda ahí de aquí para allá con nuestra iglesia. Me acuerdo hace muchos años, había un joven, ya no está aquí, pero había un joven verdaderamente malicioso. Él quería destruir a unas personas. Las quería destruir nada más por el gusto de destruirlas. Y para poderlas destruir, dañarlas lo más que se pudiera, empezó a hablar con un pastor por aquí. Oiga, pastor, ¿usted qué opina de estas personas y ta? Empezó a hablar con otro pastor por allá. ¿Y qué opina? Y empezó a hablar con un diácono aquí, empezó a hablar con un miembro de aquí, empezó a hablar con un... Era una actitud tan maliciosa, tan verdaderamente horrible, que el Señor Dios lo paró en seco. Me acuerdo de esa vez cómo Dios obró de una manera tan específica para acabar con esa persona así. Fue así, rápido. No la mató, obviamente. Pero la quitó del camino rapidísimo. Sin ni siquiera hacer nada. Lo observé, no estaba hablando de mí, pero lo observé, lo miré y vi cómo estaba actuando. No vaya a confundir esto con lo otro. Esto estamos hablando de algo que el liderazgo está haciendo y que es claro. Están tomando una posición doctrinal que es antibíblica. Ya empezaron a enseñar que la salvación que es por obras o que es por fe más obras. Ya empezó la iglesia, como ha estado pasando en las iglesias, en algunas iglesias fundamentales. Ya se están yendo hacia restaurar la ley. Otras iglesias ya están abandonando la predicación de la palabra de Dios para meterle un montón de cosas. Estamos hablando de eso, no estamos hablando de un simple deseo de destruir a otra persona. Porque si usted hace eso por el simple hecho de destruir a otra persona, Dios le va a destruir a usted. Pero estamos hablando de cuando el liderazgo hace algo así.
¿Qué hacer? Hable con el liderazgo. A veces es simple y sencillamente para aclarar dudas, para confirmar que están tomando una posición equivocada. Busque consejo de pastores piadosos. Los hermanos no insisten con orquesta. Voy a consultar con el hermano pentecostés que le gusta el rock, con el hermano para demostrar a nuestros pastores que ellos están mal. Dije pastores piadosos. Puse esa frase. Gente que es es ordenada en su forma de vivir. No el pastor alegre que le gusta ser desordenado. Piadosos que conocen bien a nuestra iglesia. Nos conocen. Porque gente que no nos conoce no conoce nuestro contexto. 1 Corintios capítulo 6, versículos 5 y 6. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos? Siempre en los desacuerdos, cuide proteger el nombre de Cristo. No el nombre de la iglesia, el nombre de Cristo. Es horrible cuando alguien de la iglesia demanda a la iglesia. Es horrible. O a un ministerio de la iglesia y lo lleva a la corte. Es horrible. Especialmente si esa persona en algún momento se ha beneficiado de la iglesia o se ha beneficiado de algún ministerio de la iglesia, es horrible llevarlo a juicio. Poner post en Facebook. Hace años, una iglesia se estaba dividiendo. Estaba en ese proceso. Y era curioso porque uno podía ver la intensidad y la animosidad de sus miembros sin estar allá. Simplemente bastaba con leer lo que ponían en Facebook. Se daban con todo. Unos miembros contra los otros miembros, uno decía una cosa y de repente le contestaban los contrarios y se enteraba uno del pleito de ver cómo se golpeaban unos a otros, y lo peor de todo es que no consideraban que en esa página de Facebook personal, era una página privada, el hermano, si era hermano, tenía amigos no cristianos que podían también leer lo mismo y estar siguiendo los pleitos de la iglesia de ese hermano sin ser cristianos. Luego recientemente estaba viendo una persona que se enojó con su cuerpo de líderes y lo puso en Facebook, sin tomar en cuenta que hay gente no cristiana que es su amiga y lo va a leer. Y van a decir, ¿y eso qué es la iglesia? Facebook es público. Si tenemos amigos o de otras denominaciones o de otras iglesias o de simplemente no cristianos, Facebook es público, y cuando nos peleamos con el liderazgo por Facebook, no es la iglesia la afectada, es el honor de Cristo el afectado. Pasamos con el nombre de Cristo y trapeamos. En cuestiones que son claramente antibíblicas, que el liderazgo está siendo antibíblico de una manera clara, aún ahí hay maneras para hacer las cosas. Hable con el liderazgo, pida consejo a pastores piadosos y proteja el nombre de Cristo. El nombre de Cristo es primero. Esperemos que nunca lleguemos a este tipo de desacuerdos en esta iglesia. Nunca lo hemos llegado. En el otro sí nos hemos peleado por la escuela. Pero esperemos que nunca lleguemos a este. Pero si un día llegara, oremos que Dios preserve su verdad y reconozcamos que los propósitos de Dios siempre van a prevalecer por encima de nuestro comportamiento.
Había un pastor que se llamaba Edward Griffin, que escribía en el momento de su retiro: por tu propio bien y por el bien de tus hijos, cuida y respeta a quien has elegido para que sea tu pastor. Él ya te ama y pronto te amará como hueso de su hueso y carne de su carne. Será igualmente tu deber y tu interés hacer que su trabajo sea lo más agradable posible para él. No exijas de más. No demandes de más. Si demandas de más, la mitad del tiempo que algunos exigen, deberá descuidar por completo sus estudios, si no se hunde antes bajo la carga. No le reportes todas las cosas desagradables que puedan decir en su contra, ni insinúes constantemente en su presencia que otros son sus opositores. Aunque es un ministro de Cristo, considera que tiene los sentimientos de un hombre, y que así podamos glorificar a Cristo a través del cuidado de su cuerpo de líderes. En pocas palabras, su cuerpo de líderes también tiene corazón, también se equivoca, pero también está dispuesto a servirles de la mejor manera posible. ¿Qué hacer cuando tenemos discrepancias? Si es un tema que es claro pero no es importante, no se enfrasque en él. Si es un tema que no es importante y que tampoco es claro, no se enfrasque en él. Si es un tema que no es claro, pero que sí es importante, empiece hablando con nosotros. Y si un día llegamos a un tema que es claro y que es importante y nosotros fallamos, que puedan estar suficientemente enseñados para poder discernir en la falla. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por la vida que nos has concedido, y gracias, Señor, por que nos permites estar como iglesia. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, tú eres bueno con nosotros. Tú nos has hecho crecer a lo largo de todos estos años. Y sí, ciertamente un tema importante es la relación que mis hermanos tienen con su cuerpo de líderes, encabezados por mí. Te doy gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana que está aquí, especialmente por aquellos que, aunque han manifestado su desacuerdo, lo han hecho bien. Se han sentado con un servidor y han platicado, porque la gloria tuya es más importante que el conflicto. Gracias, Señor, porque tú nos permites en este sentido ayudarnos mutuamente a crecer. Y te pido, Señor, tu bendición, que cuando mis hermanos tengan alguna discrepancia con el cuerpo de líderes comandado por mí, Señor, que podamos tratarlo de una manera correcta para la gloria de tu nombre. Y que nos libres, Señor, al cuerpo de líderes, de un día tomar posiciones antibíblicas, decisiones contrarias a tu palabra. Que tú, Señor, nos libres como iglesia de un enfrentamiento de esta naturaleza. Que podamos, Señor, siempre considerar la doctrina como está en tu palabra y mantenernos fieles y constantes en ella. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. El día de mañana tendremos una actividad especial, comenzaremos a tener una actividad especial, que podamos servirte para la mayor gloria tuya, que tú te lleves la honra y la gloria, que traigas niños, que nos ayudes a invitar niños y que esos niños lleguen y nos podamos gozar todos juntos de servirte para la mayor gloria tuya. Lleva con bien a mis hermanos, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.